impartida por la maestra Magdalena Córdoba Roldán, quien se encuentra en el precio. Pido un muy fuerte aplauso. De igual manera nos acompaña la maestra, la doctora Alma Sánchez Hernández, también muy querida maestra de esta facultad. Maestra. Bueno, gracias por estar aquí. Quiero, antes que nada, agradecer a la doctora el favor que me hace de estar aquí conmigo, compartiendo también los conocimientos que ella tiene. Ella también es especialista en Derecho Marítimo. De hecho, la autoría de la guía de Derecho Marítimo es de ella. Y bueno, pues me permite compartir este foro para comentarles acerca de temas que no son muy conocidos por ustedes los alumnos, ¿verdad? Ella me va a hacer favor de darles una introducción de lo que vamos a ver. Muchas gracias, doctora. Buenos días. En realidad yo solamente voy a hacer una introducción. La conferencia, la plática principal es del maestro Magdalena Córdoba, y le agradezco mucho la invitación. Ustedes saben muy bien que el derecho marítimo es una materia muy amplia. En realidad el tiempo que tenemos para dar estas pláticas es mínimo. En realidad lo importante es que ustedes se vayan con ideas, que se vayan con inquietudes, que les promuevan el interés por estas materias que están tan abandonadas en nuestro esquema tanto jurídico como económico, como social, etcétera, y que es tan importante que nos aboquemos a ellas. En primera instancia, el tema que va a abordar la maestra Marta Córdoba es las fronteras marítimas. Para introducirnos debemos iniciar con una breve conceptualización. El concepto de frontera nos queda muy claro, ¿verdad? Siempre lo relacionamos y en este caso sí debe ser con las cuestiones geográficas, ¿verdad? En materia de fronteras, el concepto de fronteras marítimas es un concepto que va muy de la mano y se basa en el derecho internacional. Nosotros, para conceptualizar el término, tenemos que remitirnos a dos acepciones, una restringida y otra amplia. La restringida, obviamente, la tenemos que ajustar al derecho, ¿verdad? Al estricto derecho, y es la palabra con la que vamos a designar los límites de un territorio, ¿verdad? Eso nos queda bien claro, ¿verdad? ¿Cuál es la frontera de un territorio? Y ese territorio puede ser desde el municipio hasta un país, hasta un continente, etc. O sea, la palabra, el estricto derecho, nos lleva a delimitar el territorio y en este caso de un estado. La otra excepción se va a referir a establecer los límites de aquellos espacios en los que un país posee poderes, que posee derechos, posee soberanía, y obviamente al poseer esas cualidades, pues obviamente va a poder ejercer su autoridad, ¿sí? Por eso es tan importante la cuestión de las fronteras, ¿verdad? Obviamente todo esto con base en el derecho internacional. Bien, la demarcación de las fronteras es un hecho pues tan antiguo como la humanidad, ¿verdad? Tan antiguo como la humanidad porque los grupos primitivos empezaban a delimitar justamente sus espacios, sus territorios, ¿cierto? Y eso lo sabemos en la historia de la humanidad, lo hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que la materia de derecho internacional es una materia joven y la parte relativa a las fronteras vemos que tiene su mayor desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar que previamente ya, desde hace muchos
desde hace siglos tenemos delimitadas muchas fronteras. Recuerden que la base del derecho internacional justamente es la costumbre, ¿verdad? El derecho internacional es consuetudinario. Entonces, por eso hablamos de que ya la materia relativa a la delimitación de las fronteras con base en un derecho más elaborado, lo tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero pensar que a raíz de esa juventud del derecho internacional en esta materia, todavía en el mundo, y eso lo van a ver ahorita con la maestra Marta, hay muchísimos espacios marítimos en el mundo que tienen conflictos para poder delimitar sus fronteras. ¿Por qué? Porque delimitar las fronteras marítimas no es un acto unilateral. ¿Sí? En el derecho interno nosotros podemos establecer, ¿verdad?, la zona económica exclusiva no en las 200 millas, ¿no?, sino a 2000 millas. Sí, pero hay un sujeto, ¿verdad?, en el mundo que puede contrarrestar ese derecho interno. En materia de derecho internacional sabemos que todo tiene que ser a través de convenios, ¿verdad? Tenemos que delimitar junto con el país que tenemos enfrente hasta dónde debe llegar nuestra frontera. Bueno, la delimitación de los mares, por lo tanto, está sujeta a jurisdicción de los países ribereños, es decir, de los países costeros. ¿Sí? No podemos de forma unilateral delimitarlo. Desde 1617 nosotros tenemos antecedentes justamente de estos acuerdos entre los países para delimitar fronteras. Inclusive la delimitación, por ejemplo, del mar patrimonial, se decía que era la distancia que desde la costa alcanzara un cañonazo, ¿no? Son de los primeros métodos que se utilizaron para poder delimitar hasta dónde llegaba una frontera. Bien, entonces en el análisis del derecho internacional vamos a ver que de forma paulatina se han ido incluyendo elementos para enriquecer los métodos de cómo medir las fronteras. Bien, esto es tan importante la cuestión de las fronteras en función del ejercicio de la autoridad marítima que tienen los países, ¿están de acuerdo? Si no estuvieran delimitadas, obviamente los países no podrían ejercer ningún derecho sobre esos espacios. Nosotros, todos los que estamos aquí, considero que somos mexicanos y sabemos de lo que les voy a mencionar. Casi siempre las fronteras las relacionamos con el límite del territorio terrestre, ¿sí? Pero nunca incluimos la frontera que hay con los espacios marítimos. Inclusive en los libros más elementales del texto gratuito, nosotros encontrábamos, cuando se hablaba del territorio, cuando se hablaba de México, solamente ese cuerno de la abundancia, donde no se incluía ni siquiera el mar patrimonial. Hasta recientemente en esos libros aparece esa figura que ahora tiene como un globito, ¿verdad? Y es totalmente irregular. Totalmente irregular porque por los métodos que se usan justamente para medir los espacios y qué tanto ejercicio de autoridad o de derechos hay dentro de eso. Esto, como ustedes saben, está establecido en el derecho internacional. Hay diferentes métodos para medir los espacios y poder delimitar la frontera. Sin embargo, como les decía, el principio fundamental va a ser el principio consuetudinario. Y este principio consuetudinario fue tomado por la Corte Internacional de Justicia a partir de una sentencia que fue dictada el 18 de diciembre de 1951, posterior a la Segunda Guerra Mundial. A raíz de eso, obviamente, la delimitación de los espacios marítimos, bueno, va a adquirir una importancia de muy alto nivel, y ahí es donde se establece que la voluntad, la delimitación no va a poder depender de la sola voluntad de un Estado ribereño, tal como se pudiera
pensar en tiempos muy remotos, ¿verdad? La delimitación necesariamente va a ser un acto en el que participen dos estados, ¿sí? Inclusive, cuando encontramos dos estados próximos, por ejemplo México y Cuba, vamos a encontrar que hay un corredor, ¿verdad? Hay un principio de equidistancia y en el centro va a haber un corredor internacional, ¿verdad? Por donde van a poder transitar los otros buques de otras nacionalidades. Verdaderamente este tema es muy, muy amplio. La única intención es que ustedes tengan inquietud y se interesen en esto. Los métodos van a ser infinitos en función de las características del país ribereño, ¿sí? Si la medición es con base en el continente, va a tener ciertas características esa medición. Si es una isla, va a tener otras características. Si es un archipiélago, va a tener otras características, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que hay diversos métodos para medir el espacio y poder delimitar una frontera. Por ejemplo, la línea de base es el método fundamental, tomar las líneas de base, ¿verdad? Hay también otro método que es el límite exterior del mar territorial, otro que es el trazado del método de líneas de base rectas, otro de la equidad como objetivo último de la delimitación. Cuando decimos líneas de base rectas, nos hace ruido. ¿Por qué? Porque las costas no están rectas, ¿verdad? Están dentadas. Entonces, todas esas características, inclusive hay métodos que toman en cuenta la historia, que toman en cuenta la cuestión económica, los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales. No quiero alargarme más porque la maestra tiene mucho que decirles y sobre todo la parte jurídica, el marco jurídico que esto regula. Les agradezco mucho su atención y le paso el micrófono a la maestra. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, ya con este marco introductorio creo que tenemos un panorama general de lo que vamos a platicar, ¿verdad? ¿Qué es el derecho internacional del mar? Son reglas fundamentales relativas a la extensión y alcance de los derechos de soberanía o jurisdicción de los estados. Esto lo dice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Miren, aunque nuestra materia se llama derecho marítimo, nosotros lo que vamos a ver aquí es el espacio donde se lleva a cabo la función económica. La función económica precisamente es el derecho marítimo. ¿Qué es el derecho marítimo? Bueno, pues el que controla pasajeros, carga, todas las actividades que se llevan, económicas que se llevan en los espacios marinos, ¿verdad? Y lo que vamos a platicar nosotros es precisamente cuáles son en esas franjas, qué es lo que se puede hacer. En particular, bueno, pues el Estado mexicano comparado con lo que dice la Convenmar, ¿verdad? Ya decía la doctora de los antecedentes. Bueno, pues Hugo Grocio nos hablaba de la libertad de los mares y decía que los mares tenían que ser para todos, ¿verdad? Todos los pueden explotar, todos los pueden navegar. Y bueno, un principio de límite de frontera, la regla de las 3 millas, que atinadamente decía la doctora, que se medía con una bala de cañón, porque en ese tiempo, bueno, pues era lo que más lejos llegaba, ¿no? Y se decía, bueno, pues el Estado ribereño en esa franja de las 3 millas va a tener los derechos soberanos de explotación en lo que haya en esa franja. La Declaración Truman de 1945, que ya habla del dominio del Estado ribereño y la exclusividad de exploración y explotación de los recursos minerales de la plataforma continental. La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1958, de la cual devienen 4 convenciones que tratan de codificar el derecho del mar. Luego, la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1960, que habla ya de una anchura del mar territorial de 6 millas.
la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que entra en vigor en nuestro país en 1994 y que ya establece, ¿verdad?, de manera categórica cuáles son los medios y métodos para que este derecho del mar tenga efectividad. Con esta CONVEMAR, que se conoce como el Código de los Mares o la Constitución de los Mares, nace el nuevo derecho del mar y la figura de la zona económica exclusiva y de los fondos marinos y oceánicos. Esta tercera CONVEMAR ya define espacios que ya existían, pero que ahora ya les da una precisión jurídica, ¿verdad? De dónde a dónde va a ser un mar territorial, de dónde a dónde y qué se puede hacer en una zona contigua, de dónde a dónde y qué se puede hacer en la zona económica exclusiva, qué es el alta mar, cuál es la zona que queda sin jurisdicción de ningún estado, pero que puede ser utilizada para fines pacíficos, ¿verdad?, de investigación, nunca para otros fines que no sean pacíficos. Los espacios de nueva creación, que son la zona económica exclusiva y la plataforma de los fondos marinos y oceánicos, perdón, y algunos organismos que si nos da tiempo los vamos a ver. Los definidos ya por la CONVEMAR: las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, las aguas archipelágicas, el alta mar y la zona internacional de los fondos marinos. ¿Qué son las aguas interiores? Pues los ríos, los lagos, las lagunas, los esteros, las islas rodeadas de arrecifes, las bahías en donde el Estado ribereño tiene plena soberanía, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, pues aquí está una foto de una agua interior, que es un río. El artículo 27 de nuestra Constitución habla de la propiedad originaria de la nación, ¿verdad? Y habla de los ríos, mares y también de los derechos de soberanía que se tienen sobre la zona económica exclusiva. En el mar territorial, el Estado ribereño, en este caso el Estado mexicano, va a tener las facultades mismas que tienen tierra, ¿verdad? El mar territorial, conforme a la tercera CONVEMAR y a nuestra Constitución, tiene un límite de 12 millas marinas. Decía la doctora, bueno, ¿de dónde a dónde las vamos a medir, verdad? Porque pues igual me paro ahí en Tulum y digo de aquí hasta donde lleguen las 12 millas, o a lo mejor me paro en las playas de Tamaulipas, que no son como las de Cancún, por ejemplo, que en Cancún se puede caminar y nos llega el agua a la cintura, un poquito más abajo, y en cambio en las de Tamaulipas, bueno, camina uno tantito y ya hay como fosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les comentó la doctora los métodos que hay para medir, dependiendo de la geografía costera, ¿no? Bueno, entonces, el mar territorial, les decía, la soberanía del Estado es plena, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo está delimitado nuestro mar territorial en cuanto a los espacios. Y bueno, pues todo esto es autoridad marítima. Si ustedes ven la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 30, van a ver que le corresponde a la Secretaría de Marina ejercer la autoridad marítima en todas estas zonas que estamos viendo, ¿sí? La zona contigua, que es obviamente contigua al mar territorial, es un espacio marino también de 12 millas en donde el Estado ribereño ejerce facultades de migración, aduana, sanitaria, fitosanitaria y contaminación. Si ustedes recuerdan, cuando hubo el brote de la epidemia de que no se sabía si era SARS, del H1N1,
hubo varios barcos que venían, barcos, ¿cómo se llaman estos? Cruceros, los cruceros que venían a nuestro país, bueno, pues como parte de las rutas, ¿verdad?, turísticas que tienen, y en ese momento, como no se sabía qué era lo que teníamos, no se permitió en ejercicio de estas facultades del Estado en esta zona marina que bajaran las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor se contaminaban o a lo mejor no, ¿verdad? Como no sabíamos. Entonces ahí esto es un ejemplo claro. En cuanto a contaminación, bueno, pues en ese espacio, como ya es entrada a mar territorial y a puertos mexicanos, hay normas oficiales mexicanas acerca de que no se pueden descargar las entinas de los barcos en esta franja por la contaminación que van a generar. Si ustedes recuerdan, el equilibrio ecológico de los mares es muy delicado, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, el aumento de la temperatura que está ocasionando la muerte de muchas especies. ¿Por qué? Porque el equilibrio ecológico se basa mucho en esa temperatura que deba de tener el mar. Y en la cuestión de los barcos, por ejemplo, les decía, hay normas internacionales en donde a los barcos se les establece un determinado tipo de pintura para los que hacen navegación, sea de cabotaje, que es de puerto a puerto, o sea de altura, que es de puertos mexicanos a puertos internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cambio de las aguas van afectando a donde van navegando, ¿verdad? Entonces, todas estas facultades que tiene el Estado en la zona contigua, bueno, pues las va a ejercer el Estado por medio de diferentes secretarías, ¿verdad? Tenemos ahí a la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Salud, Agricultura, y todas estas secretarías van a tener, pues dijéramos, como un cuartel general, ¿verdad?, que va a estar constituido en el puerto. Ustedes saben que los puertos mexicanos, aunque era una facultad exclusiva del Estado administrar los puertos por medio de una concesión, se les otorgó a los particulares esa explotación, ¿verdad? Y esta figura de portuaria se convirtió en las administraciones portuarias integrales. Que si ustedes van a Veracruz o van a Acapulco, van a Manzanillo, ahí las van a ver, mejor conocidas como APIs. Después, aquí les estoy mostrando un pequeño esquema. Estamos en las aguas interiores, luego pasamos al mar territorial, donde el Estado ejerce plena soberanía, con la única excepción del derecho de paso inocente, en donde decía la doctora, bueno, cuando hay superposición de zonas económicas exclusivas, como en el caso de Cuba con nosotros, también en el caso de Belice, bueno, pues mediante acuerdos bilaterales, como lo señala la Constitución, bueno, pues quedan resueltos esos diferendos que pudieran surgir, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sería conveniente señalar aquí? Miren, hay en los conflictos en el mar se da, por ejemplo, el tráfico de personas, de armas, de droga. Entonces, en ejercicio de la autoridad marítima, y tristemente como nosotros no tenemos todavía un reglamento de la Ley Federal del Mar, ¿verdad? El ejercicio de la autoridad marítima lo fundamenta la Secretaría de Marina en el reglamento de inspecciones, ¿sí? Ese reglamento de inspecciones conlleva una serie de pasos para que, si un buque de la Armada que está ejerciendo vigilancia advierte de un buque que tenga una actividad sospechosa, lo pueda detener y le pueda pasar una inspección. Pero
generalmente, bueno, pues si las personas son transgresoras de la ley, pues no van a llegar y van a decir 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros y ya te agarré, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un código internacional de señales en donde se le dice a la embarcación: te voy a pasar una inspección, porque si tú eres un barco camaronero o eres un barco tiburonero y no traes refrigeradores, bueno, pues ya algo está mal, ¿verdad? Estás contrabandeando droga, personas, armas. Entonces, en esa tesitura, bueno, lo que hace la Armada es traer a los infractores al puerto cuando ellos detectan que lo que se está, o la infracción no es una infracción administrativa, sino es algo penal. Obviamente ellos no son peritos, pero se puede dar un indicio de que hay una actividad ilícita, ¿verdad? Si traen mayor tripulación y esa tripulación no puede acreditar con su documento, como dice la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que debe de tener un documento expedido por la autoridad portuaria en donde les digan qué es lo que hacen en ese barco, bueno, pues ya estamos suponiendo que puede haber un tráfico de personas, ¿verdad? Entonces les decía, bueno, pues en las APIs, ahí hay módulos, ¿verdad?, de todas las dependencias. ¿Para qué? Pues para que se subsanen y digan, a ver, vamos a poner a disposición del Ministerio Público. Ahí está, ¿verdad? Y si no, bueno, pues es una infracción. Y les decía, bueno, cuando se detecta un infractor de la ley, pues generalmente huyen, ¿verdad? Generalmente huyen. Si ustedes ven el artículo 101 de la CONVEMAR, ahí van a ver una figura que se llama la figura de la persecución, ¿sí? Para que no haya la impunidad en la comisión de los delitos. ¿Por qué? Porque el delito inicia en aguas mexicanas y va a terminar en aguas cubanas, ¿verdad? Ya hay una serie de tratados, como lo decía la doctora, bilaterales y multilaterales respecto de esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Se da una alerta, ¿verdad? Y se dice, mira, en tal latitud y tal longitud hay un barco que va en tal dirección, y entonces la Armada, que ejerce la autoridad marítima en el otro país, pues ya los está esperando. ¿Para qué? Pues para que no queden impunes todas estas conductas, ¿no? Sí. Perdón, y cuando pasa de la jurisdicción de algún estado y se va a aguas internacionales, ¿ahí cómo se...? Pues ahí no hay jurisdicción. Ahí no hay jurisdicción, pero mira, generalmente no pasa eso. Te voy a decir por qué. Hay unos barcos que se llaman nodrizas. Esos barcos están anclados precisamente afuera, ¿sí? Pero los que llegan a descargar la droga, esas son lanchas rápidas, ¿sí? O barcos más pequeños, que son los que se detienen. ¿Por qué? Porque también no vamos a mentirles diciéndoles que hay barcos de la Armada que puedan tener una capacidad operativa para llegar, o sea, le meto segunda, tercera, cuarta y ya rapidísimo los alcance. No. La capacidad operativa no es así. Por eso ya los barcos se han estado renovando y ellos mismos llevan, se llaman binomios o trinomios. Si es binomio, llevan lanchas rápidas. Avistan, bajan las lanchas y con esas lanchas van e interceptan, ¿sí? Porque el barco, pues nodriza, como se puede decir, no va a grandes velocidades. Y el trinomio que lleva lanchas y lleva el helicóptero. Entonces el helicóptero va haciendo la labor de patrullaje y ya les dice, ¿sabes qué? En tal latitud y longitud, aquí hay un barco que está sospechoso, y ya bajan las lanchas rápidas y ya llegan a ver. Ajá, así es como opera, ¿no? Bueno, voy a regresar un momento a lo de las APIs. ¿Por qué? Porque
Fíjense que a raíz de los atentados de septiembre 11 en los Estados Unidos, cuando caen las Torres Gemelas, bueno, el convenio SOLAS, que es de la seguridad de la vida humana en el mar, tiene una reforma importante y se crea el código se llama de protección a buques e instalaciones portuarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento se pensó, bueno, fueron las Torres Gemelas, y si no hubieran sido las plataformas petroleras, ¿verdad? Aunque este código ha tratado de hacer una capitulación de todos los incidentes que pueden pasar en el mar. Bueno, pues algo importante ocurrió cuando se hundió el Titanic, ¿verdad? Y hubo una reforma a este convenio. ¿Para qué? Pues para que todos los barcos que fueran de transportes tuvieran mayor señalización de dónde estaban sus lanchas, tuvieran más lanchas que pasajeros y no volviera a pasar una tragedia igual, ¿no? También, ¿qué nace del hundimiento del Titanic? Bueno, pues la obligación que está consignada en la Convemar de que los capitanes de las embarcaciones, siempre y cuando no pongan en riesgo a su tripulación y a su embarcación, auxilien a las personas que estén en peligro de perecer en el mar, como ahogados, ¿no? Bueno, les decía, la plataforma continental, que es otro espacio marino que está delimitado por una frontera, en 1958 se define como el lecho y subsuelo de las zonas marinas adyacentes a la costa, pero situadas fuera de la zona del mar territorial hasta una profundidad de 200 metros o más allá de ese límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dicha zona, el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas adyacentes a las costas de las islas. Bueno, en ese momento y en este momento que lo estamos leyendo, esa definición queda corta, ¿verdad? Porque bueno, pues ya sabemos que la explotación a grandes profundidades es en este momento un tema actual por todo lo que han encontrado, ¿verdad?, en el lecho marino, pero que no todo el mundo puede explotar. ¿Por qué? Porque no se tiene la tecnología, ¿verdad? Si nos situamos en el Golfo de México, ustedes habrán oído hablar de los hoyos de la Dona. Esos hoyos de la Dona no quedan ni en el mar territorial de los Estados Unidos, ni en la zona contigua, ni en la zona económica exclusiva, ni de México, ¿verdad? Entonces, ese espacio tiene petróleo, que ya lo están sacando los Estados Unidos, también con un acuerdo con México, porque bueno, pues estamos compartiendo el Golfo, ¿verdad? Hay algo que se llama nódulos polimetálicos que tienen metales que sirven para las computadoras, para los celulares, hasta uranio hay allá abajo, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros no lo podíamos, no tenemos la tecnología para hacer ese tipo de explotación, ¿verdad? Aunque sí estábamos buscando, obviamente, tener una ganancia extra, y para eso se fue a buscar la Isla Bermeja. No sé si ustedes vieron que hubo la búsqueda de la Isla Bermeja. De hecho fue el barco Justo Sierra de la universidad, que es un buque oceanográfico, fue a hacer la búsqueda con los mapas que dicen que ahí hubo una isla. ¿De qué nos iba a servir a nosotros encontrar esa isla? Pues extender nuestra zona económica exclusiva, ¿verdad? Y bueno, y poder tener una mayor poder económico, y que queda... Sí, claro, pero ni siquiera la isla de encontrar.
Entonces, según el Justo Sierra, no encontraron vestigios de que en esa latitud y en esa longitud hubiera existido una isla. Supongamos se hundió, no sé, algo le pasó, pero no encontraron nada. Sí, dime. Disculpe, maestra, quisiera hacer sobre ese punto, se me hace muy interesante. ¿Le planteo la pregunta ahorita o al final? No, dime. Bueno, la pregunta es, si no se encontró esa isla Bermeja que está considerada en planos del siglo de 1800, Sí. y que actualmente quién sabe cómo desapareció, la pregunta es, ahora cómo se fijan los límites si ya no hay esa isla Bermeja. ¿Cómo A ver, es? mira, esa isla Bermeja no tenía controversia alguna, ¿verdad? Se dieron los planos y se vio la conveniencia de que si estaba esa isla se pudiera ampliar la zona económica exclusiva. Nada más, o sea, no era ni un sitio estratégico, nada. ¿Sí? Ahora, para que esa isla pudiera considerarse para estos fines, tenía que estar habitada. ¿Sí? Porque si ustedes recuerdan, teníamos la isla Clipperton y como se quedó deshabitada, hubo una bula papal en donde se la dieron a Francia, ¿no? A Francia. Y entonces, bueno, entonces, les decía, esa es una condición. No estaba la isla, ¿por qué no estuvo? Ya no sabemos qué pasó, ¿no? Pero los mapas ahí están. Y yo creo que el estudio que hizo el buque oceanográfico, pues ha de haber sido muy completo, donde dice, aquí no hay, ¿verdad? Y pues dimos que la isla se haya ido para otro lado. No sé, no les sabría Eso es decir. muy controversial. Sí. Porque sí, en sí no existe la isla Bermeja como tal, pero sí existen vestigios a cierta profundidad de que sí hay un cañón rocoso ahí. Pero eso no nos servía para Sí. los fines que nosotros queríamos, ¿no? No, a lo que voy es que el estudio que hizo la UNAM a mí se me hace que no está muy ¿Completo? lo suficientemente Bueno, mira, fundamentado. yo no me atrevería a hacer ninguna aseveración porque yo desconozco realmente qué es un estudio batimétrico, no lo sé. Pero bueno, esto es una referencia nada más para delimitar fronteras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado esa isla? Pues nos hubiéramos... sí, lo mismo que pasó con Clarion, ajá. Que está habitada, Sí. y a partir de Clarion, habitada por la Armada, a Sí. partir de Clarion, ¿verdad? Parte en la medición para las 200 millas y por eso tenemos ese globo, ¿verdad? Como pancita que tiene. Pero porque está habitada. En el Pacífico, si sí. el archipiélago de la Peña no estuvieran habitadas, o sea, Isla Socorro, Clarion, principalmente, porque San Benedicto es muy chiquita, pero Clarion y Socorro, pues no tendríamos ese espacio crecido. O sea, aun cuando hubiera existido la Bermeja, si no está habitada, Sí, no hubiera servido para los fines que se querían, ¿no? Bueno, aquí vemos una extensión de plataforma continental con sus asegúnes, como les decía hace rato, ¿no? Esta pudiera ser la plataforma continental que está frente a Quintana Roo, pero la que está frente a Tamaulipas es diferente, ¿no? El alta mar es la parte del mar no incluida en la zona económica exclusiva. Les decía que aquí está la obligación de los capitanes de los barcos de ayudar a los náufragos, ¿verdad? Aquí hay una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la persona que entra a territorio mexicano, y es decir, si pisa un barco mexicano, está protegida por nuestra Constitución, ¿verdad? En ese momento es un náufrago, pero bueno, ya puede ser, dependiendo de la situación en la que venga, puede ser puede pedir derecho de asilo. Ya esa sería otra
situación, pero bueno, vale el comentario para esto, ¿no? Esto del auxilio en el alta mar lo pueden ver en el artículo 98 de la CONVEMAR. La CONVEMAR, más bien nuestra Ley Federal del Mar es una copia de la CONVEMAR y obviamente, bueno, pues arreglada con nuestra Constitución, ¿verdad? Que es el artículo del artículo 27. Tristemente les decía que no tenemos un reglamento, entonces pues nuestra ley no tiene eficacia, ¿verdad?, para su aplicación. ¿Por qué? Porque nos hace falta ese reglamento. Luego, la zona, llamada zona, fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Aquí se van a adoptar las medidas necesarias para asegurar la eficaz protección de la vida humana. Con este objeto, la autoridad establecerá normas, reglamentos y procedimientos apropiados que complementen el derecho internacional existente. Les decía, la tercera CONVEMAR es la Constitución de los Mares y aquí está todo esto, ¿no? Los espacios de nueva creación, la zona económica exclusiva, las aguas archipelágicas, la zona internacional de los fondos marinos. Aquí ya se da una noción diferente a la plataforma continental, como ya lo habíamos platicado. Y en cuanto al alta mar, sin ser un nuevo espacio marino, se realizan importantes precisiones. Ahora, la zona económica exclusiva, como su nombre lo dice, es para actividades económicas, ¿verdad? Y aquí les voy a platicar algo. Hace algunos años hubo una detención por parte de la Armada de México en ejercicio de la autoridad marítima dentro de las aguas de la zona económica exclusiva de un barco que estaba o que tenía narcóticos. Se le pasa una inspección, se ve que tiene narcóticos, se traen a puerto, se ponen a disposición de la autoridad competente, se inicia la averiguación previa, se obsequia la orden de aprehensión, se inicia todo el procedimiento, en primera instancia se sentencian por el delito de introducción al país de narcóticos, se van a la apelación confirma la sentencia de primera instancia y entonces en la apelación recurren la apelación y dicen, a ver, a mí me detienes en la zona económica exclusiva, en donde el Estado ejerce soberanía, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestra Constitución, ejerce soberanía. Y yo digo que conforme a la CONVEMAR ejerce derechos soberanos, que es diferente, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el argumento principal de defensa de los ya sentenciados, por así decirlo, ¿no? Y entonces se va a la corte, porque hay esa controversia, ¿no? Dice, no, la CONVEMAR dice que la zona económica exclusiva es únicamente para actividades económicas, ¿verdad? Y la Corte emite una tesis aislada que se llama la jurisdicción penal en la zona económica exclusiva. ¿La Corte qué hace? Interpreta la Constitución, ¿verdad? Y la Constitución dice no derechos soberanos, sino ejerce soberanía. Ejerce soberanía en la zona económica. Y entonces, ahí ya nuestra Constitución, pues ya por unas letritas, ya no quedó acorde con el espíritu de la CONVEMAR, ¿verdad? Pero ahí está esa tesis que ayuda muchísimo a las actividades de ejercicio de autoridad marítima de la Armada de México. Aquí está ya el mapa en donde podemos ver. Ay, pues aquí estaba el mapa donde podemos ver cómo quedó. Bueno, las aguas archipelágicas que puede haber paso ininterrumpido, rápido de buques, aeronaves extranjeras,
siempre y cuando no sean de guerra, porque las de guerra tienen otro régimen, ¿no? Dime. Perdón, entonces en el caso que comentaba, entonces sí en de soberanía, sí se les condenó. Bueno, mira, la Corte, interpretando la Constitución, dijo que sí. Se configuró el delito y sí. Pero si nosotros lo vemos desde el lado del contenido de la CONVEMAR, no está bien, ¿verdad? Entonces, no es el espíritu de legalidad que se debió de haber aplicado. Pero la Corte interpreta la Constitución, y si la Constitución dice que es soberanía, pues la Corte dijo sí es soberanía, y entonces sí estaban cometiendo el delito. Léela. Mira, de hecho, hubo hasta votos particulares en donde lo que tú estás reflexionando ahorita que estoy hablando, el ministro Cosío lo argumentó también. Es interesante, léanla. Sí. Ahorita hay un conflicto internacional con un barco naviero, ¿no? Que dice que está detenido en Tuxpan, ¿no? Pero no lo tiene detenido el gobierno. Afecta, aparte de eso, afecta el derecho marino coral. O sea, ahí hay un daño calculable. Ajá, O sea, sí. ¿qué tanto internacional? Bueno, pero mira, nosotros ahí están aguas mexicanas. Les decía, nosotros estamos a ser signatarios de la CONVEMAR. Todo lo que dice la CONVEMAR obviamente debe de estar en una norma interna, eso ustedes lo saben, ¿verdad? No podemos argumentar o pedir protección de algún tratado si no está inmerso en o armonizado en nuestro sistema legal, ¿verdad? Para eso tenemos nosotros a la Profepa. Entonces ellos son los que estaban viendo cuál fue el daño arrecifal y qué era lo que tenían que pagar. El gobierno estaba diciendo que, bueno, los coreanos, ¿no? Que estaba detenido indebidamente y que entonces iba a haber una serie de reclamaciones ya a nivel, de más alto nivel para que se fuera, para que ya liberaran ese barco, pero bueno, y los daños que nos iba a pagar. Por ejemplo, ahí hay incongruencia marítima legal, porque, o sea, los años que entonces por ahí hay una multa o algo ahí así. Pero es el daño que sufrió la ecosistema. Ese es grandísimo, es incalculable. O sea, Pues mira. O sea, que hay todavía hay un vacío. Sí, hay algunas muy grandes. Es como la reparación del daño. Los coreanos amenazan diciendo, no, vamos a hacer todo lo posible. Pero no nos van a hacer nada. pero bueno, sí, a nivel diplomático lo pueden hacer, ¿no? Pero eso que tú me estás diciendo pasa lo mismo que en la reparación del daño en materia penal. La reparación del daño, el daño que a ti te hagan, ¿quién puede decir fue mucho o fue poco, no? ¿Quién te puede resarcir? Son algunas que hay. De hecho, la doctora tiene un estudio. Si le quieren mandar un correito a sanchezh19 @gmail, ella tiene un estudio acerca de la reparación del daño. Bueno, ya para terminar esto, los organismos creados por la CONVEMAR, que son la Organización Marítima Internacional, la Comisión de los Fondos Marinos y el Tribunal Internacional del Mar. La Organización Marítima Internacional nace como tal en 1982 y su misión es mantener los estándares mínimos para mejorar y proteger el comercio marítimo internacional, así como la contaminación marina originada por los buques. La Organización Marítima Internacional tiene varias escuelas, una está en Malta y otra está en Malmö, Suecia. En Malta pueden ir a estudiar sobre estas cuestiones de derecho del mar, espacios marinos, y la de Suecia es derecho marítimo propiamente. ¿Sí? Así es que apúntenle y métanse a la ONU y ahí van a ver. Es más, la universidad tiene convenio con la OMI para que puedan ir a estudiar allá. ¿Qué es requisito? Ser abogado y saber inglés, porque aunque hay muchas cosas en español, la mayoría del material es en inglés, ¿sí?
Bueno, ya hablamos de la Comisión de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional del Mar. Bueno, pues antes, si escucharon detenidamente lo que dijo la doctora, antes las diferencias marítimas las resolvía el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, ¿verdad? A raíz de que nace la CONMEMAR y el nuevo derecho del mar, bueno, pues ya existe el Tribunal Internacional del Mar que va a pronunciarse sobre todos estos diferendos que se relacionen, ¿no? Y creo que eso sería todo. Espero haberles sembrado una inquietud de que ustedes sigan leyendo, buscando, porque hay muchas cosas interesantes en el derecho del mar. No todo es penal, no todo es civil. Volteen al mar, por favor. Si ustedes ven, hasta el propio Plan Nacional de Desarrollo tiene ejes importantes en donde no consideraron al mar. La doctora y su servidora hemos hecho pláticas, análisis de si hay una cruzada contra el hambre. Imagínense si a los municipios, la doctora da, entre otras materias, municipal, si a los municipios se les diera la oportunidad de explotar costas, ¿verdad? Sus costas, imagínense si tendríamos que tener una cruzada contra el hambre, ¿verdad que no? El mar nos podría dar muchas cosas, sobre todo en esos municipios costeros, ¿no? Sí. Maestro, otra pregunta. ¿Están estipulados en el convenio internacional los límites del mar con respecto a Estados Unidos, con respecto al Golfo de México de la Federación? Bueno, nosotros tenemos, Estados Unidos no es signatario de la CONMEMAR. Sin embargo, se somete a los estándares que establece la convención, ¿verdad? Entonces, respeta la frontera marina, tiene su mar territorial, su zona contigua, su zona económica exclusiva, su alta mar, igual la zona, y la maneja, sin ser signatario, lo maneja como si fuera signatario. Ahí lo único es que las reclamaciones pues no valen, ¿no? Les agradezco mucho mi tiempo. Pero gracias por habernos acompañado. Espero que les haya sido grata esta pequeña charla, ¿eh? Hasta luego. Queremos dar un reconocimiento a nuestra querida maestra Martelena Córdoba Roldán. Maestra, como siempre, escuchar estas pláticas, estas conferencias son muy gratificantes. Muchas gracias. Y es maravilloso para nuestros alumnos. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la maestra Martelena Córdoba Roldán por su destacada participación como ponente en la conferencia Fronteras Marítimas, disertada el día 11 de abril de 2015 en el Auditorio Mar de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestra.